gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Quisiéramos compartir, como bien dice mi esposa, una palabra de parte de Dios. Oramos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder comprender su palabra. Estamos muy contentos compartiendo esta serie de la familia de Dios, de la cual somos miembros. Amén. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? Y este tema yo creo que lo podríamos compartir todo el año, porque si algo es importante para Dios son las familias, tu familia, tu vida, pero tu familia. Muy bien, entonces este ya es el tercer tema. Y si recordamos, la semana pasada estuvimos viendo básicamente la condición que se necesita, que se requiere para poder ser parte de la familia de Dios. Decíamos al principio, ¿cuántos hijos aquí hay de Dios? ¿Cuántos hijos? Levanta tu mano. Hijos de Dios, verdaderamente. Eso quiere decir que eres parte de la familia del Señor. Ahora, había una condición, si nos recordamos, había una condición que es lo único que Dios ponía como requisito para formar parte de su familia. Todas las familias biológicas de la tierra, desde que ha existido la familia, allá en el Génesis, Adán y Eva, formando la primera familia, hasta el día de hoy, el único requisito era creer en Jesucristo. Es el único. Y dijimos en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Entonces, durante estos primeros temas hemos estado motivando a que tal vez tú seas el Noé de este siglo, el Noé sobre todo de tu familia, y que si tú le crees a Dios por tu familia, Él la puede salvar. Amén. Eso es lo que hemos estado recordando. Cómo ser parte de la familia, ese requisito tan importante, y luego cómo nosotros podíamos tomar el liderazgo para que toda nuestra familia se salve. También vimos que una vez que éramos parte de la familia de Dios, entraba el dilema de cuál de ellas tenía prioridad. ¿Se acuerdan de ese aspecto? Que nuestra familia biológica tomaba un segundo nivel o un segundo grado de importancia, y en un momento dado venía a tomar el primer lugar la familia espiritual, que en este caso es la iglesia. Entonces, este era un dilema para muchas personas, porque al principio podrían pensar que su familia es la más importante, pero explicamos que Jesús dijo que su familia, hablando de la familia espiritual, o más bien de la posición que le había dado, era sus discípulos. ¿Se acuerdan? Que Jesús dijo cuando lo vinieron a buscar, tu familia te busca, hablando de su familia biológica. Tu mamá y tus hermanos te buscan. Y dijimos que Jesús tenía 4 hermanos, ¿verdad que sí? Entonces, tenía 4 medios hermanos biológicos, pero cuando le dicen eso, Él aprovecha esa oportunidad para hacer notar que había una segunda familia, la familia espiritual, y que había tomado el primer lugar en importancia, sobre todo en cuanto al propósito que Dios había establecido para la familia de Él. ¿Hasta ahí están conmigo? Eso es el tema anterior, incluso un poquito del primero. Entonces, una vez que los discípulos o la familia de Dios queremos hacer su voluntad, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Ahora que venimos a Dios, queremos hacer su voluntad. Entendimos que Adán y Eva hicieron su voluntad. Y miren hasta dónde ha trascendido hacer la voluntad propia. Hasta el día de hoy seguimos siendo afectados por esa decisión que tomaron de hacer su voluntad. ¿Podían hacerla? Sí, porque Dios les dio libertad en su voluntad para escoger hacer la verdad o tomar sus propias decisiones. Entonces, en ese caso, aquí, una vez que queremos hacer la voluntad de Dios, dijimos, cuando Jesús atiende a sus discípulos y los forma y los capacita, los envía, les da poder y los envía. ¿A qué? A predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces concluíamos la semana pasada que el propósito principal de la familia espiritual es bendecir a las demás familias. ¿Y cómo se hace eso? Dígame a mí, ¿cómo se hace eso, pastor? Compartiendo el evangelio de Jesucristo. Compartiendo el evangelio de Jesucristo. Es tan sencillo poder bendecir a las demás familias. Entonces aclaramos ese punto, ¿va? De que nuestra familia no era desechada.
No, había sido incorporada a la familia de Dios, a la familia espiritual, y había tomado sentido porque había entendido el propósito de su existencia realmente. Ahora, nos preocupaba un poquito cuando no toda nuestra familia es salva, ¿verdad que sí? Nos preocupa ahí porque tú dices, yo ya soy salvo, pero mis hermanos, incluso mis parientes, todavía no son de la familia de Dios. O sea, tú tienes tu familia biológica y a lo mejor ya todos son salvos. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Es así? ¿En tu familia todos son salvos? Si es así, hermano, son salvos, son bendecidos y son parte de la familia de Dios. Pero si no, la promesa es: cree en el Señor Jesucristo y salva a tu familia. Literalmente era una instrucción, empezando a ser obedientes en cuanto al mandato de Dios, pero para nuestra propia familia. ¿Cómo? Compartiendo el evangelio de Jesucristo. Algunos podrían batallar con eso y decir: pastor, es que yo no sé cómo evangelizar y no sé cómo compartir de Jesús. ¿No les ha pasado? Bueno, hoy queremos precisamente decir cómo se hace eso. Amén. Entonces, esta introducción nos ayuda a comprender que hay un requisito para ser parte de la familia espiritual de Dios. Que la familia espiritual tiene un propósito eterno, que es Dios reconciliando a la gente consigo mismo, y que va a usar a la familia o a tu propia familia que ya es parte de la de Él para salvar y bendecir a las demás. Ahora, el punto es: ¿y cómo se hace eso? Y quiero agarrar dos ejemplos muy sencillos que están en la Biblia, y precisamente en ese pasaje donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es un pasaje muy conocido que le fue dicho a una persona que era un carcelero. Digo conmigo, el carcelero de Filipos. Otra vez digan conmigo, el carcelero de Filipos. Muy bien, ese texto bíblico se le dio a una persona que dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? No dijo así: oye, ¿y cómo está ese rollo de ir a la iglesia? ¿Cada cuándo hay que ir? ¿O cómo está lo de los grupos de conexión? ¿O cómo es que hay que hacer? No, él dijo: ¿cómo le hago para salvarme? ¿Y cómo le hago para salvar a mi familia? En otras palabras, él dijo: necesito a Dios. Entonces, vamos a hablar del carcelero de Filipos para explicar la necesidad que hay en la gente de Dios. Pero antes vamos a ver a Cornelio. Están en el mismo pasaje ahí de Hechos. Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 16 se narra de estas dos personas. Ahora, quiero ir con Cornelio primero, porque tú te vas a encontrar este tipo de personas o de familias cerca de ti. Cornelio, dice la Biblia, que era un hombre justo. Estoy en Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Que él era un centurión, es decir, tenía 100 personas a cargo. Pero mira lo que dice de él la Biblia: era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, toda su familia, y que hacía muchas limosnas o ayudaba a los pobres, dice la otra versión. Este Cornelio es aquel tipo de persona buena. ¿Has visto gente buena? Parece que no, pero sí hay gente buena, hay gente justa, hay gente compasiva, que lleva ayuda a las demás personas, auxilia, consuela. Hay de esa gente, y créeme, aún que todavía no conocen a Dios completamente, y sobre todo no tienen a Jesús en su corazón, pero existen este tipo de familias. Yo las he visto. Incluso yo tengo un vecino de ese tipo, muy bueno, hermano. Bonachón, le dice uno a esa gente. Es muy bonachón, ¿verdad? Siempre ayuda, comparte amigos, no quiere torta, vamos a hacer una fiesta, véngase a la carne asada. O sea, siempre haciendo amigos. Y toda su familia está bien. Ese es un ejemplo de familias que están bien, pero sin Dios. Están bien, no están enfermos, no se pelean, como algunos de repente se pelean, pero estos no se pelean. Están en paz. Es más, llegan a decir: hermano, pues yo no, yo estoy bien. Dicen ellos, cuando tú les quieres hablar de Jesús, dicen: pues yo estoy bien, hermano. Como diciendo, mejor dígale a aquel, mira, el vecino, aquel es un borracho y siempre se anda peleando. Y es como diciéndole: dígale a esa gente que tiene mucho pecado. Pero este es un tipo de personas que no tiene a Jesús y no es salvo. No está en el libro de la vida, pero son buenos. Es más, dice la Biblia aquí que este hombre oraba a Dios. Mira, a su forma, a como le había enseñado a lo mejor sus papás, oraba a Dios. Dice la Biblia en el versículo 3 que cuando él estaba orando,
Dios entonces le envió una visión. Como a la hora novena del día, vio un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mira la visión para este tipo de personas. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, Dios estaba viendo a esa persona justa y buena. En otras palabras, lo único que le falta a esa persona y a esa familia es a mí completamente, pero a mi hijo Jesús para que se salve. Ese es Dios viendo gente que de alguna forma u otra es buena y te está buscando agradarle a Dios, pero no tienen a Jesús y no son salvos. Pero sí saben que necesitan de Dios. Y entonces le están buscando tanto que Dios se acerca a ellos mismos y les muestra cómo ser salvos. Amén. Muy bien, entonces esta primera familia como ejemplo es muy sencillo, porque esta gente casi siempre acepta venir a la iglesia. Acepta que le compartas algo de Dios, no tiene problemas con Dios. De hecho, le gusta escuchar de Dios, le gusta escuchar de la Biblia, conocer canciones nuevas, coritos, alabanzas, hasta ponen en su casa y todo, pero no son salvos. A estas personas hay que llevarles al Señor Jesús. Son más fáciles de evangelizar, porque no te rechazan, hasta te invitan y te toman un café. Y este ejemplo que yo ponía de mi vecino, el día que hicimos el evento del amigo, ¿se acuerdan? Ya hicimos 2 eventos del amigo. Yo lo había invitado y me dijo: luego, hermano, luego vamos. Es que los domingos viene mi hijo del otro lado y trae a sus nietos y nos reunimos en familia. Como diciendo: no estoy haciendo nada malo, voy a atender a mi familia. Y yo le digo: ¿cómo le digo que ese lugar donde vamos a estar va a haber un evento especial, pero Jesús lo puede salvar? ¿Cómo le explico? Porque no entiende que tiene esta necesidad. Total de que no me hizo caso. Y cuando vino José Joel, ¿cuántos se acuerdan cuando vino José Joel? Que lo vuelvo a motivar y que le digo: vecino, ¿qué cree? ¿Le gusta cómo cantaba José José? Le digo: ¿le gusta cómo cantaba José? No, sí, hermano, sí, me gusta. Y le digo: bueno, viene su hijo. Y le digo: ¿qué cree? Su hijo ya no es inconverso, es cristiano. Y ahora le canta a Dios. ¿Quiere ir a escucharlo? Para que escuchara a José Joel y luego escuchara su testimonio. Y yo digo: ¿y si se salva su familia? Y me dijo: ¿qué cree, vecino? Ahora sí voy a ir. Y yo dije: ¡hasta gloria a Dios! No, pues mire, aquí tiene el boletito, llévese a toda su familia, etcétera. Fue, grabó ahí el evento, pero no recibió a Jesús. No volvió a acercarse a la iglesia. Y una vez yo me le acerqué, le dije: vecino, ¿por qué no se acerca a Dios? Dice: vecino, le digo una cosa. Y me confesó en su corazón: yo soy muy maldiciento. No me dijo todo lo que hacía, pero me dijo: yo me siento como que sucio para estar ahí. Mira, gente buena, que se porta bien, que atiende a sus hijos, les da de comer, les da estudios, está con ellos, pero está en pecado, separado de Dios. Entonces es un ejemplo de familias así que necesitan a Dios. ¿Conoces alguna familia así, de gente buena, que lo único que les falta es Jesús, es Dios? Amén. Bueno, pues ese es un tipo de personas que es importante ganar. Ahora vamos con el carcelero de Filipos, que está en el capítulo 16. Vamos a Hechos capítulo 16. Recuerden que el texto clave de esta mañana es Hechos 16:31. En Hechos 16:31, cuando él pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para ser parte de la familia de Dios? De la familia espiritual, de vivir con sentido, de tener propósito en mi existencia, de ayudar a mi familia. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, le dijeron Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, este texto bíblico habla de el carcelero de Filipos. Ahora vamos a ver un paralelo. El carcelero de Filipos es la persona encargada de los presos. Y allí con él y con todos los presos. ¿Cuántos han ido al penal de acá de Altamira? ¿Alguien ha ido al penal? ¿Nunca? ¿Nadie? ¿Yair? ¿Alguien ha ido a una cárcel? ¿Han ido a alguna cárcel?
Yo he ido a ver amigos, cuando están en problemas, cuando quieren orar ahí, incluso cuando quieren arrepentirse, porque la cárcel es un lugar donde la gente se arrepiente, y he ido al penal. Entonces sé lo terrible que es ese lugar. Pues esta persona allí trabajaba y se encargaba de los presos. Ahora, Pedro y Silas habían sido encarcelados y metidos en ese lugar con él, a cargo de él. Aquí había estas personas, hijos de la familia de Dios, pero encarcelados físicamente, pero libres espiritualmente, emocionalmente sanos, sin ninguna atadura, pero físicamente sí estaban encerrados en ese lugar. Ahora, el carcelero encargado es un tipo de personas que no se da cuenta que el que verdaderamente está preso es él. ¿Están conmigo? Estoy hablando, Pablo y Silas llegan a la cárcel, y a que no saben por qué fueron a la cárcel, por andar predicando el evangelio de Jesucristo. Se metieron en problemas. ¿Por qué? Porque hablar de Jesucristo, hermano, va a requerir de valor. Tal vez hoy no te metan a la cárcel porque hay libertad de expresión, pero tal vez sí te rechacen. Tal vez sí te digan, hermano, ya no me hables de Jesús, deja mi vida como la estoy haciendo yo no necesito necesariamente, en fin, porque este tipo de personas, como el carcelero de Filipos, es el que realmente está encarcelado en prisiones con cadenas, pero no puede ver la necesidad que tiene de Dios. ¿Están conmigo? Entonces estoy explicando que este tipo de personas es más grave. Cornelio es bueno, una familia buena, una familia noble, van a la iglesia, hasta oran, pero les falta Jesús. Y esta persona ni siquiera se da cuenta que él es el que está encarcelado realmente. Aunque fíjense qué ironía, era el que tenía a cargo a Pablo y a Silas, quien aunque estaban físicamente, eran realmente libres. Di conmigo, realmente libres. Entonces allí hay ese contraste entre los que piensan que son libres, familias que piensan que son libres pero no lo son, que no pueden ver que realmente necesitan de Dios y que necesitan ser libres y que necesitan ser sanos. Amén. Entonces vamos a acentuar esto. Las familias buenas, nobles, trabajadoras, respetuosas, con ética, con moral, inteligentes, pero sin Dios. Y por otro lado, las personas emproblemadas, con enfermedades, con maldiciones generacionales, en ruina económica, con divorcios, etcétera, lo que tú quieras, encarcelados, en tristeza, en depresión, en amargura, en tantas cosas. Pero las dos familias necesitan a Jesús. Eso es lo que estamos diciendo el día de hoy. Ahora, precisamente, este carcelero llega a conocer a Jesús. Y yo dije que lo que iba a hacer en esta mañana es enseñarte a cómo bendecir a las familias. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Es decir, hermano, tú ya te convertiste a la familia de Dios. Gloria a Dios. Eres una bendición latente. A ver, el equipo número 1. Ustedes son una bendición latente. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso dice la Biblia, que es una familia que se convierte a Cristo Jesús. Es decir, la sal significa que le dan sabor a la vida de las personas. Si ustedes llegan a un lugar, la persona puede querer volver a vivir o a comenzar de nuevo, sea un matrimonio, sea su propia familia, emprender un negocio, levantarse de lo caído, porque llegó la luz del mundo a través de una familia llena de la bendición de Dios y del poder de Él. Dale un aplauso a Jesús por eso. De esas familias somos nosotros. De esas familias somos. No sé de cuál de las dos familias éramos antes. De los buenos, que no tenían a Dios, que tenían ética, que se portaban bien, pero no teníamos a Dios, no teníamos a Jesús. O éramos de los malos, al menos mi familia así era, de los peleoneros, de los que siempre teníamos circunstancias difíciles, pero tampoco teníamos a Dios. ¿Y saben qué? Este tipo de familias como la mía
reconocemos con mayor facilidad que necesitamos a Dios, porque los problemas nos ahogan. Las circunstancias difíciles nos orillan a buscar a Dios, porque lo que sigue es la muerte física o eterna. Pero cuando la gente está bien, tiene salud, tiene dinero, tiene trabajo y lo que sea, no se puede dar cuenta que lo que le hace falta es Dios. Incluso lo están buscando a su manera, y como Dios ve la actitud correcta, envía a un cristiano de una iglesia para todo y dijo: salva a esa familia porque me están buscando. Son buenos, trabajadores, tienen calidad de vida, pero les hace falta mi Hijo Jesucristo y que se salven. Y uno de nosotros va y le predica de Jesucristo y ellos se salvan. ¿Cuántos dicen amén? Así son ustedes, familias alegres que ven gente buena. Bueno, yo decía, a veces nos atrevemos más fácil a hablarle a esta gente porque no te rechazan. Te invita a un café, te dice: hermano, nos tomamos un café, almorzamos juntos y me platicas de Jesús. Pues qué padre, ¿verdad? Yo quiero predicarle a esos, pero no siempre son así. Muchos son de las familias que tienen serios problemas, como el carcelero de Filipos, que está cegado, está en la cárcel. La Biblia dice que este hombre estaba en la cárcel doblemente, físicamente encargado de los prisioneros, pero él mismo estaba encarcelado. Y los que realmente estaban libres era Pablo y Silas. Ahora usted puede me preguntar: y pastor, ¿cómo es que Pablo y Silas estaban libres y estaban adentro de la cárcel? Porque dice la Biblia que Pablo y Silas en la noche, a medianoche, cantaban alabanzas al Señor. Y fue justo precisamente que en medio de la cárcel y acusados de predicar el evangelio, estaban bendiciendo al Señor, y entonces vino un terremoto, dice la Biblia. Mira lo que pasa cuando alguien ora y alaba a Dios: viene un sacudimiento. Eso fue lo que sucedió, pero físicamente, de manera literal. Es decir, que cuando vino este terremoto, las cadenas que tenían Pablo y Silas se rompieron. ¿Qué era eso? Trayendo libertad física a Pablo y Silas, Dios con su poder. ¿Por qué? Porque el evangelio no puede ser encadenado. Nadie puede detener a Dios para bendecir a las familias. Dale un aplauso a Dios por eso. Nadie puede. Nadie puede. Incluso la Biblia dice que si nosotros callamos, hasta las piedras van a hablar de Jesús. Porque el evangelio no puede ser contenido. Y ellos son un ejemplo cada vez de: no, nos pueden meter a la cárcel, pero en la cárcel vamos a predicar de Jesús. Y ese es un lugar, créeme, muy oportuno para predicar del Señor Jesucristo. La cárcel, un lugar donde mucha gente dice: si me dieran tan solo una oportunidad, si esta condena no se concreta aquí, yo cambio de vida. Si Dios me da una oportunidad de salir de este lugar, yo regreso con mi familia, cambio mi forma de ser, etc. Y hacen promesas a Dios. Y créeme, Dios escucha esas oraciones y los saca de ahí. Aún sean más condenados que el que tiene un delito leve. Porque lo importante es el corazón de la persona que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces estoy poniendo este segundo ejemplo, donde el carcelero de Filipos es una persona que está ciego, pero que a través de la adoración a Dios de unos hombres realmente libres y un poder sobrenatural, estoy explicando cómo salvar a la gente, pueden conocer a Dios. Dos cosas: la alabanza y la adoración a Dios del corazón de un cristiano agradecido, y dos, el poder manifiesto de Dios en la vida de una persona. Se necesita el poder de Dios para ese tipo de personas, para los dos. Aunque en este no se nota mucho, pero es un milagro que ellos se conviertan a Jesús. La gente no se puede convertir a Jesús aunque yo le lea la Biblia y se la explique de memoria. Se necesita un milagro, que Dios abre los ojos del entendimiento y con su espíritu se revele a Él. Y entonces yo le decía a mi hijo, vamos a orar para que los jóvenes, los muchachos que no conocen a Dios, no con el tema que damos, sino con la revelación de Dios en ellos, tal vez usando nuestras vidas o el tema, pero el que hace ese milagro es Dios, es solamente Dios. Entonces, por un lado se necesita ese, y el otro poder es cuando las personas tienen un problema serio.
Y si tú y yo tenemos el poder de Dios, debemos tener la confianza de que Dios nos va a respaldar y decirle, hermano, ¿cuál es tu problema? ¿Cuáles son tus cadenas? ¿Qué es lo que te ata a vivir una vida con propósito? Porque tú le puedes decir, yo puedo orar a Dios y Él puede manifestar su poder en tu vida y en tu familia. ¿Están conmigo? Hermano, cuando Jesús predicó el Evangelio y vio a un enfermo, lo sanó antes de predicarle el Evangelio. Cuando vio a un ciego, primero le devolvió la vista y luego le predicó el Evangelio. No predicó primero el Evangelio. Él veía la necesidad, tenía compasión y manifestaba su poder. Jesús aquí en la tierra muchas ocasiones hizo cosas intencionalmente fuera de lo sobrenatural, de lo natural, para demostrar que Él es Dios. Para que nosotros demostremos que Dios es real, necesitamos manifestar su poder. Necesitamos llenarnos de poder y luego ir con esas familias y decirles, hermanos, yo voy a orar a Dios para que Él manifieste su poder en tu vida. Te sane si es que hay una cuestión física, si es biológica, si es emocional, si es mental, lo que sea. Jesús tiene el poder para sanarte. Pero si hay una atadura, si hay algo que te arrastra, la depresión, los problemas, la enfermedad, lo que sea, voy a orar a Dios y el poder de Dios va a venir sobre tu vida y te va a hacer verdaderamente libre. Dale un aplauso a Jesús por eso. Entonces, estoy diciendo, hermano, además de ser familias bendecidas, necesitamos poder. ¿Qué necesitamos? Eso fue lo primero que yo investigué una vez que me hice cristiano. Voy a platicar un poquito por qué. Cuando yo vine a Dios, me dijeron lo que a mucha gente: ves a la iglesia. ¿A cuántos le han dicho? No dejes de faltar a la iglesia. Lee la Biblia. No dejes de leer la Biblia. Ora a Dios. No dejes de orar a Dios. Y yo decía, hago todo eso, pero no pasa nada. Los problemas siguen, las situaciones están difíciles, hasta que me cansé y yo le dije a la persona que me habla, ya no me hables de Dios, no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué una persona puede tomar una actitud como la mía? Porque los problemas están fuertes y parece que el que está predicando de Dios no entiende lo que se está sufriendo. Y entonces yo le dije a esa persona, porque si Dios está aquí, ¿por qué entonces nosotros estamos en este problema, en esta situación tan difícil y no podemos salir de ahí? Si ese es el Dios que tú me predicas, yo no quiero saber nada de Él. Y Dios necesita que los cristianos estemos llenos de poder. Ese Dios que te predicaron, o ese que tú conoces, de quién sabe cuál iglesia o de cuál religión, ese no es Jesús. Porque el Jesús que yo conozco hace milagros, sana a los enfermos y libera a la gente que está atada por cualquier situación. ¿Ese es tu Jesús? Porque ese es el Jesús que yo predico. Para algunos el Jesús está en una cruz, pero por eso tenemos esta cruz, porque Jesús no está ahí. Jesús subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y desde ahí aboga por nosotros cuando tenemos una necesidad y clamamos a Él. Dale un aplauso a Jesús. Ahora, si Jesús está en el cielo, entonces ¿quién está aquí? Ayudándonos. El Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice, regresándonos un poquito a la historia de Cornelio, que cuando él se acercó y le dijo a Pedro, Pedro, yo tuve una visión. ¿De qué? De que alguien venía a mi casa y me predicaba de Jesucristo. Y Pedro había tenido otra visión donde Dios le dijo, quiero que vayas a tal lugar y prediques el Evangelio. Y Pedro dijo, yo no quiero ir a ese lugar porque en ese lugar no son judíos. Había visto que bajaba una enramada de serpientes y de escorpiones y de arañas que representaban a la gente que no tenía a Dios. Y en la visión Dios le decía, Pedro, mata eso y cómetelo. Y Pedro dijo, yo no he comido nunca en mi vida porque soy judío, cosa inmunda, Dios, ¿cómo me pides esto? Pero era un símbolo y Dios le estaba diciendo, no digas que la gente es inmunda cuando yo la he santificado, cuando yo la he apartado. O sea, que aunque la gente esté en problemas, Dios dice, yo voy a salvar esa familia. Esa familia la voy a apartar para mí y la voy a salvar y la voy a hacer parte de mi propia familia. Ese es Dios.
Entonces envía a Pedro. Pedro llega donde Cornelio. Cornelio le platica lo que él vio. Y Pedro también le dice, ¿sabes qué? Yo también vine. No quería venir porque ustedes no son judíos. Ustedes no son gente respetuosa. Ustedes no son gente noble necesariamente. Pero obedecía a Dios. Y cuando llegó ahí, Pedro empezó a predicar de Jesucristo, de todo lo que conoce, y dice la Biblia que todavía no terminaba de predicar cuando descendió el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu de Dios y toda la casa se llenó de su presencia, y estas personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Ahora, Pedro decía, pero el Espíritu Santo es para los judíos. Pero el Espíritu Santo es para los que creen. Y dijo Dios, no, el Espíritu Santo es para todo aquel que cree y recibe a mi Hijo Jesucristo. Amén. Un aplauso para Jesús por eso. Muy bien, entonces, por un lado, Cornelio, una persona noble, buena, respetuosa, y toda su familia recibió a Jesús y al Espíritu Santo. Y por otro lado, el carcelero de Filipos, cuando vio que se rompieron las cadenas, dijo, me van a matar porque yo soy el encargado de todos estos prisioneros. Y la ley decía que si eso sucedía, lo iban a fusilar o a matar. Y entonces él dijo, me voy a quitar la vida, pero Pedro mismo le dijo, no hagas eso. Todos estamos aquí, mira. Le enseñó, estamos aquí, no tienes por qué matarte. Nadie ha escapado. Nosotros mismos, que estamos aquí injustamente, no estamos huyendo. ¿Por qué no huyen si Dios los había libertado físicamente? Porque esa familia que es Pedro y Silas habían entendido el verdadero propósito de ser de la familia de Dios. ¿Qué? Predicar el evangelio a los encarcelados. Y entonces el carcelero de Filipos queda sorprendido de lo que está pasando. Estaban alabando a Dios, todos escucharon la alabanza, luego vino el terremoto, se rompieron las cadenas y él vio todo eso. ¿Qué vio? Un poder de Dios. Y entonces es que dice el carcelero, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es la pregunta del carcelero. ¿Qué necesito? Es decir, yo quiero ese Dios que ustedes tienen. Y fue ahí que contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Amén. Ese pasaje es prácticamente una doctrina. Es una promesa de parte de Dios. Entonces terminamos este tema concretando esto. Hay personas buenas que están buscando a Dios. Voy a repetir esto. Hay personas buenas, nobles, inteligentes, ricas si quieres, prósperas, famosas, de clase mundial. Están buscando a Dios, incluso oran, pero todavía no tienen a Jesús. Y necesitan de un cristiano que se atreva a irles a predicar de Jesucristo, el verdadero. Y hay otro tipo de personas que son como el carcelero de Filipos, que tienen problemas, tienen tristeza, tienen amargura en su corazón, están enfermos de enfermedades terminales, de cáncer, y no tienen esperanza ni para la vida temporal ni para la eterna, a no ser que un Pablo y Silas de una iglesia para todos se atrevan a ir a manifestar el poder de Dios a su vida. ¿Cuántos de esos hay aquí? Amén. Ahí va otra vez. ¿Cuántos de esos hay aquí? Yo creo que aquí hay unos Pablos y acá hay Silas. La familia de Dios. Atrévete, es la invitación el día de hoy. Y la última palabra que quiero compartir, el último texto bíblico, es el que está en Lucas capítulo 4, donde Jesús mismo dijo esto. Yo sé que estás reflexionando en ese momento en cuanto a los problemas que tiene la gente. Y si se te hace difícil predicar a Jesús, sanar a un enfermo posiblemente pienses que es imposible. Pero yo no sano enfermos, o libero gente, o sano personas emocionalmente con mi poder. Ese poder es de Dios. Y lo mismo lo tengo yo y lo puedes tener cualquiera que tenga al Espíritu Santo. Lo único que se requiere es fe. Porque Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que son pastores. Y estas señales seguirán
a los que son apóstoles. Y estas señales seguirán a los que son profetas. Esas señales seguirán a los que tienen muchos años de estudiar teología bíblica. No, allí dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice Jesús. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esas señales te van a corretear a ti, hermano, si tú crees en el poder de Dios. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Muy bien, para alentarte a que hagas eso y que te des cuenta que no es ni porque somos buenos ni porque somos malos, es porque creemos en Dios. Dice Jesús en Lucas capítulo 4, cuando le dan el rollo para que lo lea en la sinagoga, él toma el rollo. Déjenme leer esa parte también. Vino a Nazaret, quien Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la iglesia, en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Este pasaje que voy a leer está en el libro de Isaías. Es la profecía cumplida en Cristo Jesús. Entonces Jesús toma el libro de Isaías, va a leer la profecía, pero le corresponde a él mismo ejecutar esa acción. Y mira lo que dice. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, es ungido, para sanar a los quebrantados de corazón. 3, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esta palabra la tomó el Señor Jesús para sí y está dispuesta para todos aquellos que queremos manifestar esas cosas en la gente que se encuentra como el carcelero de Filipos. Amén. ¿Cuántos quieren esto? Muy bien, pues, ¿quieren ponerse de pie?